Hola, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez por acompañarnos en este nuevo episodio en Irano con sus voces. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre el acceso a la justicia con un enfoque intercultural. Y bueno, primero que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Delia Yamel, soy una mujer otomí, tengo 23 años, actualmente estoy estudiando la licenciatura en traducción en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción en la UNAM. Y bueno, también tengo un proyecto en el que difundo, mi lengua materna con la ayuda de mis familiares, especialmente mis abuelitos. Y bueno, si quieren seguirme por allá, pueden encontrarme como Aprendiendo Otomí. Y bueno, para hablar de este tema que es de suma pertinencia, me gustaría presentarles a nuestra invitada. Voy a leerles un poco, quién es ella, ¿no? Erika Candia Juárez es integrante de la Red de Abogadas Indígenas y pertenece al pueblo originario Ñusabi Mixteco, originaria de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, y ha dedicado su trayectoria profesional a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Actualmente colabora en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida de estar acá. muchísimas gracias, pues, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y también a tu organización Iranú, sí, por, abrirnos las puertas como red de abogadas indígenas para poder, estar platicando hoy este día. Pues, muchísimas gracias y muchísimas, gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias también por tomarte el tiempo de venir, de platicarnos, de hablar, ¿no? De este tema que creo que nos interpela siempre a las comunidades indígenas, a nosotras también como mujeres. Y bueno, quisiera primero preguntarte un poco para que hablemos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre este acceso a la justicia de forma intercultural? Pues, básicamente, es importante hablar de la justicia intercultural porque, pues, por mucho tiempo no se había como tocado por lo menos este concepto, pues, ¿no? En el vocabulario del sistema de justicia que tenemos, pues, nunca se había hablado, o muy poco se había hablado la justicia intercultural, y básicamente yo lo entiendo como, una justicia que, escucha como todas las miradas y todas las voces de las personas que, tiene en su sociedad y, específicamente, hablando de mujeres indígenas en todas sus diversidades, porque, pues, somos diversas, y también, comunidades indígenas que, pues, eh, tenemos una lengua propia y, una cultura propia, ¿no? Dependiendo de nuestros pueblos y nuestros contextos. Claro, claro que sí, tienes toda la razón. Y bueno, yo no sé demasiado al respecto, ¿no? Pero me puse a investigar un poco acerca de a qué se refiere como esta parte de intercultural, porque yo creo que bajo el Estado mexicano, creo que muchas veces, o lo hemos visto, ¿no? No se reconoce esta pues multiculturalidad, ¿no? Que existen otras 67 naciones en nuestro territorio y que cada una converge de manera diferente en cuanto a sus usos y costumbres, ¿no? Que es lo que estamos hablando justo ahora y por qué es tan importante. Y bueno, la siguiente pregunta para ti es un poco sobre por qué es urgente hablar sobre este tema. ¿Cuáles son las barreras que tú como abogada has visto que los pueblos originarios se enfrentan ante el acceso a la justicia y sin tener este enfoque como antirracista, eh, sí, pluricultural? No sé si podrías platicarnos un poco más al respecto. Pues sí, la urgencia de hablar de estos temas es porque, desde que nace el sistema de justicia, o más bien México como nación, nosotros ya existíamos, o sea, nosotros los pueblos y comunidades indígenas y las mujeres de estos pueblos, ya existíamos, ya teníamos nuestras propias formas de poder impartir justicia. Y, pues, con la llegada de, la colonia, todo esto como que se echa a un lado, ¿no? Como que se desconoce, y se impone una forma monista de impartición de justicia, que es el derecho romano que actualmente nos rige. Em, y no se había reconocido, que también los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de impartir justicia. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, de donde soy originaria, existe, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es la CRAC,
que se fundó aproximadamente, en el año de 1994 y que, por esta nula respuesta del Estado de, impartir justicia, pero sobre todo por la inseguridad que existía en la zona, ¿no?, de la costa montaña de Guerrero, y que, personas de las comunidades indígenas, mm, se organizaron y crearon esta policía comunitaria. Y, ellos, se puede, constatar que, su sistema de justicia, o sea, es muchísimo más rápida. O sea, la forma en que ellos resuelven los asuntos es, a través de una asamblea comunitaria, y ahí mismo es la asamblea comunitaria la que juzga a las personas, ¿no? Por ejemplo, este, en ese tiempo que se formó la policía comunitaria, pues, había muchos casos de secuestros, asaltos en las carreteras que van hacia las comunidades indígenas de la Costa Chica y la montaña, que es, desde entrando de Tlapa y yendo hasta San Luis Acatlán, Markelia, toda esa zona, ¿no? Y, pues, es como otra visión, otra forma de poder impartir justicia que es necesario que se reconozca y que también, pues, saber o reconocer que, no, este sistema de justicia que tenemos, si bien, tal vez sí ha funcionado en un porcentaje, también reconocer que también hay otras formas de impartir justicia que también son igual de efectivas. Por eso es importante, y sobre todo también urgente, em, empezar a hablar de las otras justicias que existen y sobre todo también el empezar a a visibilizar como que el no reconocimiento de estas otras justicias, pues, impacta de manera negativa, pues, hacia nosotros como pueblos y comunidades y personas indígenas. Sí, claro. Y bueno, bajo este mismo panorama, algo que también me parece importante mencionar es, por ejemplo, este tema que es sobre los traductores e intérpretes en el ámbito jurídico, en un juicio, por ejemplo. No sé si desde tu perspectiva como abogada, ¿cómo has visto si se ha facilitado que haya estas personas, ¿no? Para que puedan ayudar, ¿no? Cuando una persona es detenida y si sí están funcionando estos pues, protocolos que, pues, desde el Estado se dice, ¿no?, que hay, pero sí se garantiza para las personas que hablan una lengua distinta al español. Pues mira, si bien, el derecho a contar con un intérprete es un derecho, hasta convencional, y también, es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, pues, muchas veces, realmente no, ya en la práctica, pues, es difícil, pues, poder, ponerlo en práctica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchos, instituciones gubernamentales no cuentan con intérpretes en las lenguas de, las 68 lenguas del país. Por ejemplo, en el estado de Guerrero es muy compleja la situación, porque si tú, pues, hablando, por ejemplo, de la montaña o en particular en Guerrero, la fiscalía no cuenta con intérpretes, en ninguna lengua. No, y eso es un claro ejemplo del racismo y la discriminación que existe, o, por ejemplo, que los gobernantes en turno o los que estuvieron, eh, piensan que no es necesario, o más bien, la verdad no podría afirmar 100% como cuál es su qué es lo que ellos piensan, pero en realidad, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia, de Guerrero no tiene si bien tiene a sus intérpretes luego a veces en otras lenguas como francés, inglés o así, pero no tienen intérpretes en las lenguas indígenas, y es muy importante que la fiscalía cuente con sus propios intérpretes, o sea, que ellos tengan, una plantilla de personal y que se les reconozca
pero no solamente se les reconozca, sino también económicamente, que Claro, los inter justo. los in el pago justo, pero aparte de eso, los intérpretes tienen derechos también de tener seguridad social y, digamos, un contrato laboral, tal como cualquier otro intérprete de las instituciones. Por ejemplo, en sector salud, pues, tampoco se cuenta con intérpretes. O sea, regresando un poquito a la cuestión de la justicia, si tú quieres ir y poner a tu intérprete, ahorita vengo con Ciudad de México, pero en Guerrero, tú tienes que llevar a tu intérprete, siendo que en la montaña de Guerrero, o sea, por lo menos como un 90% de población es población indígena en, Mepa, Nahua o, Ñusabe. Y tú tienes que llevar a tu propio intérprete para que tú puedas poner la denuncia. Y ahí pues, obviamente se viola los derechos lingüísticos de las personas, ¿no? Pero también sus derechos humanos, porque es una forma de poder comunicarte con las personas que están ahí administrando justicia. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se tiene colaboración, la Fiscalía General tiene colaboración con una organización que se llama Organización de Intérpretes Traductores, OTIGLI, pero solo son como prestadores de servicios profesionales, digámoslo así, hay como un convenio ahí de colaboración, pero estos intérpretes no tienen, derechos laborales, o sea, no tienen ni seguridad social, no tienen, eh, pues, como todos esos derechos que deberían de tener un trabajador, ¿no? Y sí es importante que las fiscalías cuenten con su propia plantilla de intérpretes y que se les reconozcan sus derechos laborales, tal y como ellos lo han, solicitado, pues, eh, y esa es como sí es urgente. Y también, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, veo que, una de las cuestiones que es también muy urgente es una creación, porque se había ya creado una agencia para la atención de personas indígenas, una agencia especializada para la atención de, personas indígenas que, pues, estuvieran, en conflicto con la ley o que fueran víctimas de algún delito, pero se retrocedió y en lugar de avanzar, pues juntaron la agencia de pueblos indígenas, de atención a personas indígenas, y la juntaron con la de LGTB, o Ujú. sea, no tiene nada que ver. Sí, claro, o O sea, sea, 2 departamentos que quisieron juntar y hacer de ahí como si fuera lo mismo, ¿no? Se echara exactamente. bajo esa misma. Y no, o sea, y menos tampoco o sea, y las personas que están también, eh, pues es importante que las personas que estén atendiendo a los compañeros, pues también, sean personas indígenas, que vengan como también de ese mismo contexto, pues para poder darles una mejor atención, ¿no? Pero, pues lo que vemos, pues fue un retroceso, enorme, porque pues no es lo mismo atender a una persona indígena que a una persona LGTB. Claro, pues Y se necesitan, satisfacer necesidades diferentes, ¿no? sí, Obviamente también la comunidad, se ve afectado por, diferentes, violencias sistemáticas, pero me parece que juntarlo es como a mí me parece un poco como invisibilizar que cada uno tiene sus propias mm, luchas y barreras y dificultades, ¿no? Y meterlos todos en la misma bolsa o en este mismo departamento donde ahí te vamos a tratar de resolver cierto tipo de justicia o lo que sea, pues no está garantizando lo que en principio se está diciendo, ¿no? sí, y entonces, considero muy importante como esta necesidad de que exista, pues, por ejemplo, si ya había una agencia, es importante que esa agencia se fortaleciera o bien que se creara una fiscalía especializada para atender, estos delitos cometidos en agravio de personas indígenas, pues, para poder, como resolver como esta situación también, o esta problemática que también, afecta, ¿no?, a las personas indígenas. Pero también yo veo que una de las buenas prácticas que realizan aquí en la Ciudad de México es, eh,
cuando no conoces, qué lengua habla la persona, se le hace un dictamen lingüístico. Eso yo creo que también es importante resaltarlo y con el apoyo de esta organización de Otigli, o sea, Otigli he visto que se ha, especializado como mucho en esta cuestión, de, pues, de apoyo en cuestiones de, intérpretes, interculturales en las lenguas y también, realizan ellos son quienes realizan estos dictámenes lingüísticos y también los dictámenes, culturales, como también para poder, eh, como también para poder aportar datos de prueba, pues, al juez, ¿no? De que también tiene que valorar esta situación, que vive cada persona. Y cómo es que también se juzga en sus pueblos. Creo que esa es una de las buenas prácticas que podemos reconocer aquí a la Fiscalía, en colaboración con, Otigli, ¿no? Que son quienes han apoyado en esa cuestión, pero sí es importante que haya una unidad o una agencia especializada especialmente para las personas indígenas y no tenerlos así como en la misma bolsa, como tú decías, ¿no? Porque cada uno enfrenta como sus problemáticas de manera diferente. Ujú. Y bueno, ahorita que mencionas esta parte sobre Otili, que me parece que solamente está concentrado en la Ciudad de México, ¿no? Y que, pues, yo creo que se necesita cubrir otras necesidades en otros estados, ¿no? Bueno, como mencionaba antes, estudio traducción, ¿no? En la ENALT, y a mí me parece muy, eh, chistoso, ¿no? Y también como un poco crítica, ¿no? Que la escuela se llama como Escuela Nacional de Lenguas, ¿no? Sin embargo, la única lengua que se trabaja ahí es el náhuatl y todas las otras lenguas, pues, olvidadas, ¿no? Y que tampoco creo que como bueno, en mi formación como traductora, eh, por parte de la escuela, ¿no? No se nos ha instruido en esta parte, ¿no? Igualmente mencionar que ahorita estoy como en esta, rama de traducción jurídica, por ejemplo, y me parece que solamente en algunos casos de clases han comentado como, bueno, sucede que a personas, de pueblos originarios o bueno, una persona que hablaba una lengua, originaria, fue privada de su libertad, en su juicio, pues, no hubo un intérprete, y solo como estos casos tristes, pero no sé, bueno, yo lo estoy hablando quizá, ¿no?, desde mi perspectiva, desde lo que yo he visto por parte, por ejemplo, de las instituciones que trabajan con traductores e intérpretes, no veo que haya como un incentivo, por ejemplo, ¿no? De hablar al respecto y de que, estas necesidades deben cumplirse para los hablantes, ¿no? Porque como ya bien lo dijiste, es un derecho. Y bueno, a pesar de que, existan esta otra institución en el que creo que se dedica también un poco a que las, personas indígenas que son traductoras o intérpretes, pues, se profesionalicen, ¿no? Porque también eso me parece que es importante hablar y decir que muchas veces, pues, creo que todas las personas que hablan una lengua originaria terminan, de algún modo, siendo traductores de una u otra forma, ¿no? Quizá, a un nivel menor, ¿no? Pero que también falta mucha profesionalización en ese aspecto y que se trabaje, por ejemplo, en este aspecto, yo creo que jurídico. Sí, sí, súper necesario, es bien necesario, pero, esto que comentabas acerca de que si es efectivo o no, este pues considero que aún hace falta mucho por que realmente se cumplimente como esta situación. Te digo, es bien necesario que cada institución, por ejemplo, el poder judicial, por lo que veo aquí, en la Ciudad de México, también luego hay veces que piden auxilio de aquí de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿no? Cuando el poder judicial debería de tener a sus propios intérpretes ahí, digamos, las 24 horas, obviamente no las mismas personas, sino tal vez que hubiese turnos que atendieran como, los casos como urgentes que llegan, ¿no? Pero, considero que hace falta mucho todavía por garantizar el acceso a contar con un intérprete, o traductor en materia de justicia y también en materia de salud, ¿no? Que Claro que también es sí. súper importante porque, pues, muchas veces, llegan personas, de nuestras comunidades o los hospitales y no, o sea, no hay como una
comunicación buena con los doctores, ¿no? Las enfermeras, porque pues no, o sea, nosotros pues no hablamos muy bien el español porque no es nuestra lengua, sino que la aprendemos por obligación, ¿no? Y, porque nosotros nos obligamos a aprender español, pero también ellos entonces están obligados entonces a aprender nuestras lenguas, ¿no? O También. por lo menos ponernos a los intérpretes porque es nuestro derecho, Ujú. humano, ¿no? Así es, sí. Y bueno, igual bajo esta misma, línea, me gustaría preguntarte si ¿qué protocolos existen actualmente o qué instrumentos se han adoptado para, pues, el acceso a la justicia, con este enfoque intercultural? Pues mira, fíjate que, hay un vasto, pues, protocolos para la impartición de justicia, el principal como una guía práctica para todas las personas que imparten justicia, pues, es este protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que nos da como las pautas para poder, nosotros, o los abogados, abogadas, eh, los jueces, ministerios públicos, las personas que imparten justicia en general, pues saber como cuáles los lineamientos básicos que tendríamos que nosotros ajustarnos al momento de, atender a una persona o comunidades que hablan alguna lengua indígena, ¿no? Y esto que hablamos acerca de lo del, em, los intérpretes es como algo básico, pues, decir, protocolos como de cajón, que las personas que hablamos una lengua tengamos un intérprete, ¿no? Traductor, que conozcan nuestra lengua y nuestra cultura, y si mucho mejor si es que las personas que nos van a atender, pues, sean también, tal vez personas indígenas y, pues, de alguna comunidad, porque, pues, considero que hay como una cierta empatía ahí, ¿no? Ujú, claro que sí. Ujú. Bueno, vamos a ir a una pausa, les vamos a dejar una pequeña canción que esperamos que les guste mucho y bueno, regresamos en un ratito. Muchas gracias. Decían que había muerto yo, decían que había muerto yo porque me encontraba ausente, porque me encontraba ausente. Decían que había muerto yo porque me encontraba ausente, porque me encontraba ausente. Decían que había muerto yo. El muerto resucitó y aquí lo tienen presente. Gracias a Dios que volvió pues al seco como siempre. El muerto resucitó y aquí lo tienen presente, aquí lo tienen presente, igual seco como Que es. sí, pero que no soy artesano del sol. Ay, que sí, que no. Que entretengo el pensamiento, Soy artesano del sol. música del corazón. Y entretengo el sentimiento. Para borrar lo que siento, soy artesano del son y entretengo el sentimiento.
Muchas gracias por seguir aquí acompañándonos y escuchándonos en este tema que es de vital importancia. Y bueno, para seguir bajo esta misma línea, pues de preguntas, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las barreras que más enfrentan las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia con este enfoque intercultural? Pues, considero que las barreras más importantes son la falta de profesionalización, eh, en, pues, esta perspectiva intercultural, y también, ¿por qué no decirlo?, pues, antirracista a las personas que administran e imparten justicia. O sea, el desconocimiento total de nuestros derechos como personas o como comunidades indígenas, ¿no? Este, por parte de estas personas que nos atienden en las instituciones, pues es como, siento que es el principal obstáculo. Y pues esto es por parte como de los mandos más altos, ¿no? Porque son ellos quienes deciden a qué se le va a dar prioridad en las instituciones. Y por ejemplo, en materia de recursos, pues es como muy nulo em, eh, los recursos, pues, para poder capacitar a las personas que imparten justicia, pero en estas temáticas especiales de interculturalidad y antirracismo, ¿no? Porque pues se ha estado trabajando como con la estructura del poder que ha estado durante todos los 500 o más de 500 años que nosotros, o que se fundó el Estado mexicano. Entonces, considero que el principal obstáculo es que las personas tomadoras de decisiones en tanto materia de justicia, de salud, de educación, tal vez eh, desconocen como toda esta situación, ¿no? De cómo impartir justicia con perspectiva intercultural. Sí, claro, estoy de acuerdo, sí. Creo que en general a los pueblos originarios siempre se les ha privado, ¿no? Eh, de esta justicia y también por yo creo que este prejuicio que hay, ¿no? Racial, en el que pues no se nos permite acceder a estos espacios, ¿no? Y que además se lleven de manera integral. Me gustaría también preguntarte, ¿cómo se puede garantizar que el acceso a la justicia eh, para los pueblos originarios sea intercultural desde tu perspectiva, bajo lo que tú has visto, incluso como un poco reflexión sobre ti misma, lo que has visto en tu comunidad? Pues considero que lo más importante es que se profesionalice a las personas que em, están en esas instituciones, a las personas que están atendiendo a las personas y a las comunidades indígenas en las instituciones. Ese es como lo principal. em, que realmente haya intérpretes, traductores, lo que ya decíamos, que realmente creo que se necesita como una reestructuración de todas las instituciones, como abrir espacios para las personas, para que las y los profesionistas indígenas puedan estar en esos espacios de tomas de decisión. Por ejemplo, hablando de aquí de la Ciudad de México, en el Poder Judicial, digamos, jueces o magistrados, eh, no existe una persona que sea indígena, pues, o sea, que tenga que conozca como el contexto cultural de todas las personas que llegan aquí en la Ciudad de México y que necesitan, pues, una justicia intercultural, ¿no? Son pocos los ministerios públicos tal vez, pero que tampoco se reconocen como indígenas, que creo que hace falta aperturar como estos espacios en donde también puedan haber personas indígenas que estén brindando atención a las personas también y
y resolviendo los casos, ¿no? De las comunidades indígenas, también juzgados de distrito, juzgados locales, ministerios públicos, en la cuestión de salud, en la cuestión administrativa. Creo que ya no se puede hablar como de cuotas, sino más bien de una integración real de personas, pues, eh, con este conocimiento cultural y lingüístico de las 68 lenguas indígenas. Eh, Creo que eso es como algo también muy importante que considero yo y que ahorita, pues con esta nueva reforma judicial, pero hablamos como del Poder Judicial Federal, pues como que ha abierto un poco como los espacios, ¿no? Pero obviamente también es importante decir pues que con eso tampoco se garantiza nada, porque por ejemplo, pues aunque hay muchos compañeros y compañeras que tienen muy buen conocimiento en toda esta temática intercultural y antirracista, ¿no? Pero si tú no eres parte como de el partido político, digamos, en turno o cualquier partido político que tenga una fuerza, pues no, muchas veces no vas a llegar porque pues las elecciones se trata de ganar votos, ¿no? Y muchas veces las personas se dedican a la administración de justicia pues no están como empapados en estas cuestiones políticas, ¿no? Sino o más bien estamos como en cuestiones como más de administrando justicia y trabajando en eso y no hay tiempo como para meterte también en la política para que también puedas llegar a esos espacios hablando ahorita como de de esta nueva reforma judicial y de obtener votos, ¿no? Pero pues creo que es un pequeño avance que se está dando ahorita porque pues por ejemplo en Guerrero pues llegaron creo que dos compañeras que se reconocen indígenas, una en el Tribunal Colegiado de Circuito y otra como juez de distrito, ¿no? En materia mixta. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no, o sea, no hay, o por lo menos no se escuchó, no vi a personas que se autoadscribieran indígenas y que ya hayan ganado como en la elección, ¿no? Este, y pues, aunque también, por ejemplo, tengo como ciertas esperanzas con compañeras que son de pueblos originarios que también llegaron como al máximo tribunal, ¿no? Con esta llegada del magistrado, el ministro, perdón, presidente de la nueva Suprema Corte, ¿no? Que puso a compañeras indígenas en espacios clave, pues esperemos y nosotros saludamos, o más bien esperamos o deseamos pues también que realmente eso beneficie a nuestras comunidades y pueblos indígenas y sobre todo también a las mujeres indígenas que es bien necesario, ¿no? Es esta justicia que se ha anhelado durante muchos años, ¿no? Sí, claro. Ahorita pensé como en esta parte de la justicia restaurativa, ¿no? Que tiene que ver también, yo creo que con una deuda histórica, porque, bueno, como se sabe, ¿no? No creo que solamente en el área de la justicia, sino en todas las áreas que tenga que ver con las comunidades indígenas. Falta mucho por hacer, pero yo creo que es importante escuchar las diferentes comunidades, ¿no? Escuchar qué les está interpelando, cuáles son sus necesidades y en qué se necesita trabajar en ello, ¿no? También creo que pues se debe trabajar de algún modo con el Estado pues para garantizar esos derechos, ¿no? No sé si, bueno, nosotras no tenemos quizá las respuestas de todo esto que se tiene que trabajar pues desde las instituciones, pero yo creo que con hablarlo, ¿no? Mencionar también que hace falta una como ya lo hemos dicho, creo que ya varias veces en este episodio, esta justicia intercultural restaurativa, ¿no? En el que pueda escucharse a las comunidades, a las mujeres también pienso, ¿no? Que se nos ha negado mucho el acceso a estos puestos, ¿no? De poder y que siempre tenemos que estar como
detrás, ¿no? No solo yo creo que a nivel como de Estado y de modo centralizado, sino también en nuestras propias comunidades. No sé tú cómo lo hayas vivido, ¿no? En tu comunidad, si esto sigue como permeando la vida de las mujeres en donde no se les permite, por ejemplo, pues ejercer sus profesiones, en este caso pensando ahora que eres abogada. No sé si haya habido algún problema con eso contigo en tu comunidad, cómo es este rol de las mujeres también, que es importante, yo creo, que hablar del género, ¿no? Pues sí, sí, es cierto, es muy importante hablar también desde lo local, porque pues las mujeres creo que de comunidad indígena pues enfrentan como todas o sea, las que logramos salir enfrentamos barreras también estructurales, ¿no? Pero las que siguen en la comunidad pues también es complejo, porque igual como dices, en realidad pues sigue existiendo como esta em, negativa de los compañeros varones de que las mujeres puedan ocupar un espacio, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comisaría. Em, y también muchas veces, pues, es como algo que se ha ido aprendiendo por parte de nosotros mismos cuando estamos en la comunidad de decir, no, pues, no es como no es como mi tarea, yo tengo que estar aquí en la casa y así, ¿no? O porque, por ejemplo, las mujeres en qué momento, las que viven en la comunidad, en qué momento van a ir a una reunión si también allá tienen que lavar la ropa de los niños, este, lavar los trastes, hacer la comida, o sea, el trabajo eh, en el hogar es bien, absorbente. Y entonces las mujeres no tienen tiempo tampoco de andar en esos espacios, pero eso no significa que ellas no quieran participar en esos espacios, sino que se les ha relegado al espacio, pues, de la casa, ¿no? Y sí, sigue habiendo obstáculos, porque, por ejemplo, en mi comunidad no ha habido como una comisaria mujer, digámoslo así. Ujú. Y pues obviamente eh, los compañeros, pues muchos r- tampoco dejan que las mujeres participen en las reuniones que hay en las comunidades. Pero pues obviamente todo es como un proceso y hay otras comunidades en las que sí ya hay delegadas, ¿no? Ya hay también comisarias, ya hay algunas compañeras, por ejemplo, en mi comunidad ya hay varias niñas que ya estudian, o sea, hasta en la comunidad ya es a bachillerato, ¿no? Pero ya llegas a Tlapa y ya hay bueno, digamos, una comunidad más grande, ya hay tecnológico, ya hay otras escuelas, aunque sean privadas, que también hay como derecho, también, bueno, también la Universidad Autónoma de Guerrero, pues ya también implementó carreras de derecho y creo que enfermería también sábados y domingos y pues ya hay como un poquito más de acceso y hay algunas jóvenes que también ya han salido, ¿no? Que ya han salido, pues como en mi caso, por ejemplo, tuve que salir de porque también aparte de ser mujer indígena, pues yo soy mujer migrante porque desde cuando era pequeña, pues obviamente mis papás tuvieron que mover, ¿no? Al pueblo más grande donde había como más trabajo porque muchas veces pues en nuestras comunidades ya ves que no hay como pues no hay empleos, pues no, una forma de sobrevivir, pues familias enteras pues se tienen que movilizar a otros lugares y pues ya eh, yo estudié hasta el bachillerato, por ejemplo, en Tlapa y ya de ahí me tuve que mover a la capital de mi estado para poder estudiar, ¿no? Y ya y así, por ejemplo, y pues en tu camino pues encuentras como personas colectivas como Irán ¿no? Que te impulsan, que te fortalecen y que te ayudan a encontrar como este camino de lucha, por ti misma, pues, ¿no? Por ti misma, porque pues esta conciencia es como también personal y al momento de cuando es personal, pues obviamente se vuelve como colectiva también de
que tenemos pues que también visibilizar como todas estas eh, situaciones de desigualdad e invisibilización de las mujeres indígenas, ¿no? De nuestras comunidades. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que me da mucho gusto también que quizá poco a poco se vea, ¿no? Que las mujeres estén ocupando estos espacios, aunque a los varones a veces les cueste soltar ese lugar. Luego no sé cómo es tu experiencia, pero yo lo veo luego bueno, cuando voy allá al pueblo de mi abuelita y tal, en el que se le da un puesto a la mujer de algo y entonces es como, pero ya está haciendo algo, ¿no? O sea, como con que una esté, entonces ya no existe el machismo, ya no está esto, ya no está aquello. Bueno, es lo que yo de primera mano he experimentado. También quería preguntarte cómo, ahora que lo mencionabas, que eres parte de la red de abogadas, ¿no? De mujeres indígenas, ¿cómo lo llevas a cabo? Si tienes también, me imagino que sí, este enfoque intercultural, eh, ¿qué casos has tenido que ocupar? Es esto que sabes, ¿no? No sé si quisieras platicarnos un poco al respecto. Pues sí, pues sí, eh, afortunadamente en este camino encontré a esta colectiva, a esta tribu, ¿no? Que me aceptó, ¿no? Porque muchas veces como que buscamos como que ciertas personas o compañeras con las que podamos como compartir, ¿no? Ideas. Y pues una de ellas pues fue la red de abogadas indígenas que pues me cobijó, ¿no? Y las compañeras que han estado como fortaleciendo también mi trabajo. Entonces, creo que muy importante es como que varios casos, porque antes también de la red de abogadas indígenas estuve trabajando en otra organización, en otras organizaciones, ¿no? Allá en Tlapa, y acompañando casos de mujeres indígenas también, y también a comunidades indígenas, y y pues obviamente esta cuestión también fungí como intérprete, traductora varias veces de las personas y también asesora jurídica de casos, ¿no? De compañeras de desaparición, de violencia sexual, mucha violencia familiar, ¿no? Hacia las mujeres indígenas allá, por ejemplo, en la montaña de Guerrero y no creo que no es nada más exclusivo de allá, ¿no? También aquí en la Ciudad de México, pero este com- también hay como muchos casos de violencia familiar, pero pues volvemos como a lo mismo, pues porque cada sector de la población es como distinto y las formas de opresión como que son distintas, pues porque por ejemplo hay personas o hablando aquí de la ciudad, hay violencia familiar, pero por ejemplo hay muchas mujeres que ya saben a dónde tienen que acudir o por ejemplo que tienen que exigir en tal lado, ¿no? Pero por ejemplo allá en la montaña, ¿a quién, o digamos, no lo así, a quién lo exiges? Porque por ejemplo, allá hay como fiscalías regionales y entonces eh, puedes ir con el fiscal para decirle que no te están atendiendo, pero pues también he visto como que ya estando adentro que las opresiones también son para las mismas personas o las mismas sí, ministerios públicos que trabajan allí en esas instituciones, porque son instituciones bien precarias. O sea, la falta de personal, la falta de recursos materiales. O sea, luego hay a veces, por ejemplo, no hay ni en dónde poner o sea, por ejemplo, las personas ahora ya estando en la institución no tienen ni en dónde poner sus expedientes y entonces los tienes que poner en el suelo, pues, como sea, ¿no? O, por ejemplo, los espacios súper reducidos, y digo como que todo, por eso digo que ya ahora, digo que ya todo es estructural, porque pues para que tú puedas impartir una justicia real, pues tienes que también contar con todos los elementos, ¿no? Claro, porque por ejemplo, hay ministerios públicos que llevan como también
este, 1000 carpetas de investigación, por ejemplo, por una sola persona, o 500 carpetas de investigación. ¿A qué horas vas a trabajar como todas esas cuestiones, no? O sea, y entonces llegan como mujeres indígenas también que requieren como que su caso, o de por sí todos los casos de violencia familiar pues son bien urgentes, porque pues está corriendo peligro la vida de una mujer, ¿no? Porque Claro. de lo que se habla es que la violencia familiar es como la antesala del feminicidio, ¿no? Pero, por ejemplo, en la montaña de Guerrero es como bien compleja esta situación, porque hay una agencia especializada para para la atención de delitos de violencia familiar y delitos sexuales. O sea, juntan igual como dos temáticas totalmente diferentes, cuando sí debería de haber agencias especializadas para cada uno de estos temas, porque los casos son muchísimos, pues no solamente se cuenta con 3 ministerios públicos para atender todos esos casos de las mujeres indígenas de la montaña. Y, por ejemplo, pues ahí como a qué horas, ¿no? A qué horas también las personas que están allá adentro van a atender mi caso, si también tienen como otros 1000 casos igual de importantes que el mío. Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso de una mujer que era una tentativa de feminicidios. Era una tentativa de feminicidio y que ya era una mujer nahua. Y ese caso lo atendía aquí en la Ciudad de México, ya estando obviamente dentro de la fiscalía. Y ese caso ya había llegado como a una audiencia inicial. O sea, audiencia inicial quiere decir que cuando ya reúnes todos los datos de prueba, tú como Ministerio Público ya puedes llevar un caso o solicitarle al juez que te dé una audiencia inicial para que el juez llame a la persona a la que tú estás acusando y le diga que hay como esta acusación en su contra y que tienen estas pruebas, ¿no? Y entonces ya se había llegado a esa etapa, y incluso ya se había llegado a una etapa intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya eh, el Ministerio Público había logrado decirle al juez, o que el juez había ya dicho que con los datos de prueba que se tienen sí se puede establecer que hubo este delito. Pero, por ejemplo, se, este, se hicieron, pues digamos, mal algunas diligencias desde el principio, que es precisamente esta cuestión de los intérpretes traductores, porque a la señora que se había atendido, obviamente ese caso lo atendía más después, cuando ya habían repuesto, como la juez dijo, se repone como toda la investigación. Y entonces se tiene que volver a entrevistar a la señora y volver a realizar como todos los actos de investigación que sean necesarios. Y entonces la juez echó abajo Todo lo que ella ha hecho. los datos de investigación, pero los datos de prueba, perdón, por un simple hecho, que es que a la señora no le habían puesto intérprete al momento de ella haber rendido su entrevista inicial. Y eso fue parteaguas, porque la señora, cuando llega a audiencia intermedia, le dice a la juez que ella no había dicho nada de lo que estaba plasmado ahí en su entrevista inicial, porque era un caso de tentativa de feminicidio en donde el hombre, pues ya tenía, o sea, la señora ya había denunciado como 3 veces la violencia familiar, ya había acudido a la Secretaría de la Mujer. Y entonces este hombre llega en una ocasión borracho, ¿no? Se lo encuentra en la calle y la agarra de espaldas y le mete un cuchillo aquí en el abdomen. Y entonces la señora, pues obviamente llegan los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La señora les comenta esta situación, pero como se tarda en llegar como la ambulancia, entonces mejor la familia de la señora se la lleva a un hospital, y allá obviamente
con los policías, ella le comenta que fue el esposo el que le realizó esto, ¿no? Pero ya no pudo esperar porque pues estaba como desangrando y entonces se tuvo que ir por sus propios medios al hospital y allá en el hospital ella también manifestó que había sido el esposo el que le había clavado el cuchillo en el abdomen. Y entonces ya cuando la entrevistan, ella viene a entrevista y le toman su entrevista, pero sin este intérprete. Y ya cuando ella llega al, a la etapa intermedia ante el juez, obviamente también como eh, hubo como muchos factores ahí en el caso de la señora que la estaba obligando a decir que realmente no había ocurrido eso, pues ella lo que quería era ayudar al hombre porque ya le habían dicho que pues se iba a quedar detenido, pues ya se iba a quedar encarcelado porque pues la tentativa de feminicidio es muy muy complicada, ¿no? Porque pues obviamente es la vida de una mujer. Entonces ella tenía ya como ciertos conflictos porque sus hijos le habían dicho, no, ¿cómo crees que vas a meter a mi papá a la cárcel? Y así entonces tenía ya un conflicto como también con sus hijos. Entonces ella quería retirar la denuncia, como se dice, pero pues obviamente como es oficiosa la tentativa de feminicidio no era posible. Sí. Entonces la juez, cuando llega la señora en etapa intermedia con la juez, la señora dice, no es cierto, es que yo no dije nada de lo que estaba sentado ahí en la entrevista, o sea, yo no lo dije, y aparte de eso a mí no me pusieron intérprete. Y entonces la juez mandata que nuevamente se le vuelva a entrevistar a la señora con presencia de un intérprete en el que ella pueda decir realmente qué es lo que ocurrió, pero realmente se realiza como esto, todo lo que mandata la juez, se le toma la entrevista, la señora se desiste como de su primera entrevista y dice que no, que ella solita estaba cosiendo y estaba como Ella solita. solita se había lastimado y ya que el hombre no tenía nada que ver y que en realidad lo único que hizo fue querer abrazarla. Pero obviamente pues ya existían como el delito de tentativa de feminicidio y feminicidio pues son oficiosos, se tuvo que realizar como todas estas nuevas diligencias, llamar a los policías para que ellos pudieran rendir su entrevista, solicitar datos ahí a la Secretaría de Salud para que nos entregaran como todos los expedientes clínicos de la compañera, los registros de las llamadas de emergencia, lo que te digo de lo de la dictamen cultural y lingüístico, mecánica de lesiones, mecánica de hechos, y con eso, pues obviamente, se pudo establecer que pues en realidad no había, o sea, no había como manera de que ella fuera quien se hubiese lastimado, sino que, pues, sí tuvo que intervenir una tercera persona en eso, ¿no? Claro. Y ya, pues nosotros como integradores solamente es hasta ahí nuestro trabajo y ya pasamos esa carpeta de investigación a otra área que es la que se encarga ya de litigar los asuntos y pues eso es como que valorar como todo ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si no haces bien el trabajo desde en un principio, pues va a ocurrir esto. Por eso sí es súper importante como siempre garantizar el derecho de las personas pues a un intérprete. Ujú. Sí. Qué fuerte y también, bueno, me dejó pensando mucho esta parte, ¿no? Y que ya lo mencionabas, que un paso que no se sigue hace que todo lo demás se vuelva más difícil, ¿no? Al final, la señora sí pudo, bueno, no sé en este caso cómo se lleve a cabo cuando la propia víctima, como pues quizá, ¿no? Se echa para atrás por estas circunstancias en la que ya sea por sus hijos o por cómo ella se sienta de cómo voy a meter a mi esposo a la cárcel, ¿no? Cuando, a pesar de que sí lo hizo, ¿no? Pero quizá esta parte de seguir pues defendiéndolo, ¿no? Pero bueno, al final sí se llevó a cabo lo demás, o sea, se hizo otra vez tuvo acceso a un intérprete y Pues se volvieron a recabar su entrevista y pues se realizaron como todas esta investigación ya más reforzada y pues eso se pasó ante un juez
y pues ya, realmente ahorita, pues, desconozco como cómo haya quedado la situación, porque como uno bueno, más bien hay como áreas específicas que se encargan de integrar, que se encargan de judicializar las carpetas de investigación y, pues, eh, en realidad no supe al final cómo quedó, pero, pues, con los datos de prueba que nosotros, recabamos, pues, considero que iba una investigación bien, estructurada. Ujú. Ujú. Pero, pues, sí, más bien como recalcar esta situación de que, los intérpretes son Fundamentales. claves, ¿no? Sí. Ujú. Ujú. En todo, no solamente en justicia, sino también en salud, te digo que en educación, ¿no? Ujú. Porque entiendo, por ejemplo, otros casos que también he escuchado, antes, o más bien todavía existe en las comunidades, esta cuestión de que a fuerzas quieren que aprendas el español, ¿no? Ujú. Y que, por ejemplo, los mismos maestros antes golpeaban a los pequeñitos cuando hablaban en su lengua. Con su lengua, sí. Entonces es como una represión muy, muy fuerte, ¿no? Que te deja como heridas como emocionales también bien difíciles. Y pues todo eso es como yo he llegado como pues a establecer que es a causa de toda la discriminación y el racismo estructural que nos atraviesa pues a nosotros como personas indígenas. Claro, Ujú. sí. Yo creo que más de una persona que nos esté escuchando y que se identifique como persona perteneciente a un pueblo originario y que también haya atravesado esta parte de discriminación lingüística, pues seguramente habrá vivido más de una situación al respecto, ¿no? Y no solo creo yo como esta parte de no hablar tu propia lengua, sino también como esta pérdida intergeneracional que existe, ¿no? Porque, bueno, sabemos que muchas veces los hablantes dejan de ocupar su lengua, no por una situación como propia, ¿no? Sino que tuvieron que verse expuestos a diferentes situaciones de discriminación y racismo en las que les pareció mejor que era lo óptimo, ¿no? No hablarles a sus hijos, a sus hijas esta lengua porque sabían que en el futuro iban a enfrentarse a esta discriminación. Sí, así es, y sobre todo considero que esta, o sea, la causa principal de que haya muchas personas que ya vienen, que tienen papás, abuelitos que hablaron una lengua y que ahorita ellos ya no la hablan es precisamente por esta discriminación estructural y el racismo que existe todavía en el Estado mexicano de no reconocer realmente y que no ha puesto como em, en el centro como esta necesidad de eh, crear políticas públicas antirracistas, ¿no? Claro. E interculturales, porque aunque existe una institución de lenguas indígenas, pero, o sea, ni siquiera tiene presupuesto para poder operar, ¿no? Eso es lo más importante, que en realidad se crean como instituciones o como coloquialmente se les llama elefantes blancos, solo como para aparentar o para decir que realmente ya está, por ejemplo, pueblos indígenas, ya está Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero en realidad, ¿quién mide que realmente tienen un impacto en, en los hablantes, en las comunidades y en toda la sociedad en general? ¿No? Porque no nada más es hacia nosotros, sino también para las personas, eh, para toda la sociedad mexicana, pues que sigue siendo racista. Sí, es verdad. Y creo que justo está un poco, eh, bueno, me parece a mí que está muy similar, ¿no? Esta parte de decir que a veces tanto el acceso a la justicia como en este caso la situación de antirracismo, antidiscriminación y otros temas que creo que a veces nada más se queda en el discurso, ¿no? Que a pesar de, como ya lo mencionabas, que existan estas instituciones, no necesariamente significa que estén teniendo un impacto en las comunidades, en los hablantes, ¿no? Y pues yo creo que justamente ahora lo está, o sea, yo creo que con tu propia experiencia, tanto propia como
tener que trabajar con otras mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, o cada vez que vamos a nuestros pueblos, todo el tiempo estamos siendo testigas, ¿no?, de esta situación en la que no tenemos, no solo yo creo, acceso a la justicia, sino un montón de ámbitos más, ¿no? Acceso a una educación que sea en nuestra lengua, ¿no? Que también se quede, creo que en lo privado, en el hogar, ¿no? Y no podamos como desarrollarnos plenamente en otros ámbitos. Bueno, quisiera un poco para terminar preguntarte qué conclusiones tienes al respecto, cómo ves este futuro en cuanto al acceso a la justicia, y que se tome en cuenta a las comunidades. No sé si te gustaría complementar quizá con algún un comentario más, ya para finalizar. Pues sí, pues yo veo como un futuro esperanzador porque veo a muchos y muchas jóvenes como tú, Ujú. bien jóvenes que le están apostando y están como se están empoderando, ¿no? En esta cuestión de fortalecer nuestras lenguas y nuestras comunidades y que obviamente, pues ustedes o nosotros tenemos que estar en esos espacios de tomas de decisión. Todavía hace falta mucho por hacer y se tienen que aperturar esos espacios. ¿Para qué? Para que pues nosotros también lleguemos ahí y nosotros también podamos aportar a, a que realmente haya una justicia intercultural y antirracista. Sí, concuerdo completamente. Yo también creo que el futuro que tenemos es bastante esperanzador, ¿no? Porque yo creo que desde distintos territorios, muchos jóvenes se han sumado a hacer estos cambios. Y bueno, nuevamente agradecerte por venir, por platicarnos acerca de este tema. Y bueno, a ustedes también por escucharnos en otro episodio más de Irano con sus voces. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Colectiva Irano. Muchas gracias. Gracias.